Con 3 meses de embarazo, mi esposo me llevaba al hospital por la autopista provincial cuando recibió una llamada diciendo que Yoyo había resultado herida. Me abandonó al borde de la carretera, y caminé hasta que sufrí un aborto. Solo entonces llegó la ambulancia para llevarme al hospital. Mi esposo me envió un mensaje: esposa, cuando vuelva a casa, te lo compensaré. Yo respondí: no hace falta. Divorciémonos. Cásate con Yoyo. Jenson, no puedes dejarme aquí. El hospital está a 30 kilómetros, y casa también. Solo pasan camiones grandes, no puedo conseguir transporte. Mi voz estaba llena de pánico. Jenson frunció el ceño, sus cejas afiladas se juntaron, y redujo la velocidad del coche. Puedes pedir un coche por aplicación, dijo con calma. Tenía ganas de estrellarle la cabeza. ¿Crees que es tan fácil conseguir un coche aquí? Estamos en medio de la nada. Además, tú no eres médico. Si Yoyo está herida, ¿por qué acudiría a ti? Mi voz se quebró al hablar. Jenson me lanzó una mirada impaciente. Yoyo no tiene a nadie más en Aichen. Si está herida, ¿a quién más debería acudir? Ya había bajado del coche y caminó hacia mi lado, abriendo la puerta con tono autoritario. Bájate. Me aferré al coche, negándome a salir. No me bajaré. Yoyo te necesita, ¿pero qué hay de mí? Jenson, no lo olvides, estoy embarazada y tú eres el padre. Deja de usar el embarazo para asustarme. Ya te lo he dicho antes, Yoyo es mi hermana jurada. Soy el único hijo de la familia Jenson. Incluso mis padres tratan a Yoyo como a una hija. Tú, como cuñada, ni siquiera la tratas con amabilidad. ¿Qué escándalo estás armando? Jenson me agarró del brazo y me sacó a rastras del coche. Mi voz temblaba de rabia. Aunque la trates como a una hermana, ¿no tiene otros familiares? ¿Tiene que estar sola justo ahora? Mis palabras se disolvieron en el aire lleno de polvo, arrastradas por los gases del coche de Jenson. Me sentí profundamente agraviada, observando el flujo constante de coches. Me aparté y saqué el móvil para intentar pedir un vehículo, pero el lugar era tan remoto que nadie aceptó el viaje. No sé cuánto caminé, pero cuando sentí un dolor agudo en el abdomen, miré hacia abajo y vi sangre brotando entre mis muslos. Llamé al número de Jenson. Sonó una y otra vez, pero nadie contestó. No tuve más remedio que llamar a una ambulancia. Me agaché al borde de la carretera, soportando oleadas de dolor. Sentía como la pequeña vida dentro de mí se desvanecía. Bebé, lo siento. Mamá no pudo protegerte. Yoyo es la hermana jurada de Jenson, al menos así la ve toda la familia Jenson. La familia Yoyo y Jenson han sido amigas durante generaciones, han hecho negocios juntas durante años, y he oído que cuando eran niños, Yoyo y Jenson tuvieron un matrimonio arreglado, pero se canceló cuando Yoyo se fue al Reino Unido a estudiar danza. Jenson y yo nos conocimos en la universidad. Antes de casarnos, no tenía ni idea de quién era Yoyo. Los primeros 3 meses después de la boda, Jenson y yo vivimos una vida feliz. Pero en el 4.º mes, Yoyo regresó. Llegó como un torpedo al fondo del océano, estrellándose contra nuestro matrimonio. Ese día fue la primera vez que conocí a Yoyo. Vestía un impresionante vestido corto de escote profundo, como una rosa en plena floración. Trajo regalos para todos en la familia Jenson, excepto para mí. Mordiéndose el labio, con los ojos llenos de lágrimas, dijo: Jenson, te casaste y no me lo dijiste. No traje regalo para tu esposa, todo es culpa tuya. Jenson sonrió con suavidad. Tu cuñada no se molestará, ¿verdad, Lexi? Asentí con la cabeza. Yoyo es tan adorable, debería ser yo quien le prepare un regalo. Yoyo se enganchó de mi brazo. Cuñada, eres la mejor. Vamos a la habitación a charlar. Yoyo me llevó al cuarto de invitados de la villa de la familia Jenson. La decoración no se parecía en nada a una habitación de invitados común. Las sábanas y los adornos eran de un rojo brillante, del mismo tono que el vestido de Yoyo. Yoyo pasó los dedos por las cortinas de tul, con una sonrisa tenue. Cuñada,
Sabes que esta habitación casi fue la habitación nupcial de Jenson y mía. Empezamos a salir cuando teníamos 14 años, y a los 16 él ya estaba diseñando nuestro futuro hogar. Me mordí el labio, reprimiendo mi ira. Hoy en día, ¿quién no tiene amores de infancia? Yo había tenido más de un novio antes de Jenson. Forcé una sonrisa. ¿De verdad? Jenson nunca me habló de ti. Jojo frunció los labios, con expresión agraviada. Antes de que ustedes se casaran, ¿tu suegra te presionó para casarte? Lo pensé un momento y me di cuenta de que era cierto. Jenson y yo nos llevábamos mucho tiempo saliendo cuando conocimos a los padres del otro. Mi suegra se encariñó conmigo y presionaba constantemente a Jenson para que se casara conmigo. Pero no iba a caer en las insinuaciones de Jojo, ya había tratado con suficientes como ella en el trabajo. Miré a Jojo con expresión tranquila. No hubo presión. Mi suegra es muy abierta de mente, solo espera que pueda darle pronto un nieto para poder cargar a su bebé. Jojo asintió. Te envidio mucho, Lexi. Acabo de ver tus fotos de boda. Llevabas un vestido de novia rosa, y hasta la cama nupcial era rosa, ¿sabes por qué? Un escalofrío recorrió mi espalda. Jenson había diseñado una habitación nupcial en rojo intenso para Jojo, pero para mí insistió en el rosa. Dijo que me veía bien de rosa, como un angelito gentil. Yo le creí y elegimos el rosa como color principal de la boda. Pero el rosa suele reservarse para segundas bodas o concubinas. ¿Cuál era la intención de Jenson? Me quedé junto a Jojo, sin palabras durante mucho tiempo. Jojo me dio unas palmaditas en el hombro. Lexi, ¿qué te pasa? Y aparté la mano. No me toques. Jojo gritó y tropezó hacia atrás. Mi fuerza no era suficiente para hacerla caer, pero Jojo chocó contra el tocador. El espejo se hizo añicos y su brazo fue cortado por el vidrio. Sus gritos de dolor llenaron mis oídos. Con esa mirada agraviada, esa expresión tan lastimera, si yo fuera un hombre, también querría protegerla. Todos en la familia Jenson, incluidos los padres de Jojo, acudieron corriendo. Jojo me miró entre lágrimas. Cuñada, nunca volveré a mencionar a Jenson. Por favor, no me pegues. Respiré hondo, mirándola, incapaz de hablar. Jenson avanzó y sostuvo a Jojo, que se acurrucó en sus brazos. Mi suegra se apresuró a buscar el desinfectante. Mi suegro llamó rápidamente al médico de la familia. Los padres de Jojo se quedaron cerca, consolándola en voz baja. Aunque nadie me culpó, pude sentir la frialdad de todos hacia mí. Cuando llegó el médico de la familia, vendó la herida de Jojo y le aconsejó no mojarla y vigilar posibles infecciones antes de irse. Jojo aprovechó la ocasión para mudarse a la casa de la familia Jenson. Esa gran habitación nupcial roja pasó a ser suya. Esa noche, Jenson no volvió al dormitorio principal. Se quedó con Jojo, acompañándola. Según su madre, cada vez que Jenson se iba, Jojo lloraba y buscaba a alguien que la consolara. Yo yacía en una habitación decorada con accesorios rosas, y de repente recordé la antigua práctica del concubinato. Las concubinas no podían entrar en la habitación principal vestidas de rojo. En los días siguientes, Jojo se nos pegó como una sombra. Le recordé a Jenson que deberíamos volver a nuestra propia casa. Teníamos un piso amplio de 170 metros cuadrados en la ciudad, donde yo solía quedarme cuando trabajaba. Pero cuando mi suegra se enteró, me regañó, diciendo que estaba siendo poco razonable. Solo pude soportarlo en silencio en la villa. Después de cenar, invité a Jenson a salir a ver la lluvia de meteoros. Los astrónomos decían que esa noche habría una lluvia de meteoros leónidas que solo ocurre una vez por siglo. Justo cuando Jenson y yo íbamos a salir, apareció Jojo. Nos bloqueó el paso y, al oír que íbamos a ver la lluvia de meteoros, sus ojos se iluminaron e insistió inmediatamente en ir con nosotros. Jenson sabía que yo ya estaba molesta con Jojo, así que sonrió y la rechazó. Jojo, estamos en una cita, ¿por qué siempre quieres ser la tercera rueda? ¿Quieres que te presente un novio? Los ojos de Jojo se llenaron de lágrimas al instante. Infló las mejillas,
como si estuviera a punto de llorar. Mi suegra intervino rápidamente y le dio una palmada en el brazo a Jenson. ¿Cómo puedes decir algo así? Ningún hermano se quejaría de que su hermana sea una tercera rueda. Si Jojo quiere ir, vayan los tres juntos. Lexi no se molestará, ¿verdad, Lexi? Me lanzó la responsabilidad. Sabiendo la posición de Jojo en la familia, ¿cómo iba a contradecir a mi suegra? Solo pude asentir. Claro, vayamos juntos. Jojo se adelantó rápidamente, aferrándose al brazo de Jenson. Ellos caminaron delante y yo detrás. Jojo ocupó el asiento del copiloto, que debería haber sido mío, y yo tuve que sentarme atrás, escuchándolos charlar y reír todo el camino. Un matrimonio de tres resultaba asfixiante. Al día siguiente, solicité el divorcio y regresé a casa de mis padres. Tras pensarlo mucho, Jenson me llevó de vuelta a nuestro piso en la ciudad y prometió mantener distancia con Jojo. Pero después de que rechazara las llamadas de Jojo 3 veces, ella intentó suicidarse. Afortunadamente, su familia la encontró a tiempo y la llevó al hospital. El médico le diagnosticó depresión y recomendó que todos tuvieran más paciencia con ella. Pero yo no era su madre, y no iba a consentirla. Empecé a tirar cosas por la casa, gritando como loca, pero Jenson se mostró indiferente. Cada vez se alejaba más. Incapaz de soportarlo, Jenson presentó la demanda de divorcio. Justo entonces, descubrí que estaba embarazada. Ambos dimos un paso atrás y decidimos no volver a mencionar el divorcio. Por el niño, por mi matrimonio, tenía que esforzarme más. Tumbada en la cama del hospital, con el olor a desinfectante llenando el aire, mi voz era débil. «Doctor, ¿cómo está el bebé?» El médico, con mascarilla, dijo con seriedad, «El bebé se ha ido, pero usted tiene un problema más urgente, ¿dónde está su familia?» Negué con la cabeza, las lágrimas empapando la almohada. «Mi familia está ocupada. Si necesita algo, dígamelo directamente». El médico me entregó los resultados de las pruebas. Su recuento de glóbulos blancos es mucho más alto de lo normal. En otras palabras, puede que tenga leucemia. Me quedé paralizada, pero en mi corazón no hubo un gran dolor. Mi familia, mi padre, mis hermanos y hermanas, siempre me había ignorado. Después de casarme con Jenson, sentí que la vida había perdido su sentido. El niño en mi vientre me había dado un rayo de esperanza, pero ahora esa esperanza había desaparecido. «Señorita, ¿dónde está su familia?» «Deberían venir al hospital». Las palabras del médico me devolvieron a la realidad. Saqué el teléfono y marqué el número de Jenson delante del doctor. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestaran. La voz de Jenson, cargada de resentimiento, salió del auricular. «La enfermedad de Jojo ha vuelto a empeorar. No me llames a menos que sea urgente». Colgó bruscamente. Sonreí con amargura al doctor. «B. Mi familia está realmente ocupada. Doctor, ¿qué debo hacer para el tratamiento?» «Cooperaré con usted». El médico suspiró profundamente. «Ya no necesita quedarse en ginecología y obstetricia. La trasladaremos a hematología. Allí haremos más pruebas y elaboraremos un plan de tratamiento». Me trasladaron a la sala de hematología. Había otros 2 pacientes, una mujer de unos 50 años y una niña de 10. Por la radioterapia, la niña se había rapado la cabeza. Yacía en la cama, pálida y frágil, dando lástima. Jenson llamó mientras yo dormía. «¿No volviste a casa ayer?» Pensó que había tomado un taxi después de que me bajaran del coche a mitad de camino. Abrí los ojos, sosteniendo el teléfono. Con voz nasal, respondí débilmente, he llevado a Jojo de vuelta a la familia Jenson. Pórtate bien y no le causes problemas». Un leve amargor permanecía en mi boca, probablemente por la medicina amarga que el doctor me había recetado. Miré la vía intravenosa en mi mano y hablé en voz baja. Esta vez no estás causando problemas». Estaba demasiado débil para discutir. No tengo nada más que decir. Voy a colgar. Lexi,
Si sigues molestando a Yoyo como antes, intentando echarla, no te perdonaré. No quise escuchar más y colgué. Cuando estábamos en la universidad, Jenson me perseguía. Yo era la belleza del campus, muchos me pretendían, pero solo tenía ojos para Jenson. Porque había luz en sus ojos. Pero en algún momento, esa luz se volvió afilada e insondable. Empezó cuando se hizo cargo del negocio familiar. Desde entonces, la distancia entre nosotros creció, sobre todo con Yoyo interponiéndose. De repente, el llanto rompió mis pensamientos. Era la hermana mayor de la niña, sollozando mientras la cuidaba. Todos miramos a la pequeña. Su respiración era rápida y su rostro, mortalmente pálido. La mujer mayor de la cama contigua se incorporó y presionó el timbre de emergencia. El médico entró corriendo, y tras una revisión rápida, la enfermera empujó a la niña hacia urgencias. Nos miramos sin entender qué pasaba. Media hora después, la madre de la niña entró en la habitación. Lloraba mientras recogía la ropa de su hija. La niña había fallecido. La niña de 10 años, de ojos brillantes, se había ido. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era la primera vez que me enfrentaba realmente a la muerte. La madre lloraba hasta casi desmayarse, con las manos temblorosas incapaces de sostener nada. Entonces lo comprendí, la muerte en sí no da miedo. Lo aterrador es el dolor que deja en quienes te aman. Si muero, mis padres llorarán por mí como esa mujer por su hija. ¿Me llorarán también? Pedí permiso en el hospital y volví a casa de mis padres. Le llevé a mi padre su vino favorito, a mi madre la ropa de cama de seda que llevaba meses mirando sin atreverse a comprar. Y a mi hermano el último portátil Alienware del que hablaba. No me olvidé de mis hermanas, sobrinas y sobrinos, todos recibieron un pequeño regalo. La casa se llenó de risas, casi como en Año Nuevo. Mi madre iba y venía de la cocina, preparando todos sus platos estrella. Cuando nos sentamos a la mesa, me miró con preocupación. Lexi, ¿por qué estás tan delgada? ¿No te dan de comer en casa de tus suegros? Mi hermana resopló. Mamá, no entiendes. Lexi solo está a dieta. Con un marido como el suyo, tiene que cuidar su figura. Mi padre rió mientras se servía otra copa. Hacer dieta está bien. Mantente hermosa y ten a ese chico Jenson bajo control. Bajé la cabeza y comí en silencio. De repente, mi hermano me sirvió una copa de vino. Vamos, bebe un poco. Estás pálida, esto te dará algo de color. Negué con la cabeza. No puedo beber. El tono de mi madre se volvió cortante. Lex está embarazada, ¿y le das alcohol? Vaya tío eres. Mi hermano se dio una palmada en la mejilla. Culpa mía, culpa mía. La mención del embarazo, del niño que ya no estaba, me cerró la garganta. El calor inundó mis ojos. Dejé los parillos. Ya estoy llena. Sigan ustedes. Quise volver a mi antigua habitación, pero recordé que hacía tiempo se había convertido en el cuarto de juegos de mi sobrino. Mis padres empezaron a discutir por unanimidad. Mi hermano y mi hermana se apresuraron a calmarlos, y yo salí en silencio. No podía quedarme en casa de mis padres. No podía volver con Jenson. Y ya había pedido permiso en el hospital. Por primera vez, me di cuenta de que no tenía a dónde ir. Así que me alojé en un hotel esa noche. A la mañana siguiente, cuando estaba a punto de regresar al hospital, Jenson llamó. ¿Dónde estás? Miré el letrero de la plaza por la ventana. Plaza Quansin. Vuelve a casa ahora mismo. Yoyo está en nuestro apartamento de la ciudad. Necesita que alguien la cuide. Un sabor metálico a sangre me subió a la garganta. Yoyo no es una niña. No necesita niñera, y yo no soy su criada. Colgué antes de que respondiera. El elegante desayuno frente a mí se volvió insípido. Jenson llamó varias veces más, pero no contesté. El hospital estaba a poca distancia, así que volví caminando. Al entrar en la sala, el médico estaba pasando visita. Se sorprendió al verme sola.
Lexi, ¿tu familia aún no ha venido a acompañarte? Negué con la cabeza. Me entregó varios informes. Míralos. Según estos resultados, necesitarás cirugía pronto. No tengo un antígeno leucocitario compatible, respondí débilmente. El médico suspiró. Que se hagan pruebas tus familiares. Nunca se sabe, alguien podría ser compatible. No respondí. Simplemente me recosté y esperé en silencio a que la enfermera conectara el suero. Permanecí un mes en el hospital. Lo había pensado todo. Bien podría irme en silencio. Mi existencia ya no tenía sentido. Incluso si, por milagro, apareciera un donante compatible, solo arrastraría a mi familia a una desesperación más profunda. La salud de mi madre era frágil. Mi padre amaba el dinero y el alcohol por encima de todo. Mi hermano y mi hermana ya tenían sus propias familias. Y Jenson nunca fue realmente mi familia. Ninguno lo fue. Pasó un mes en silencio. Entonces llamó mi suegra. Preguntó dónde estaba. Le dije, en casa de mis padres. Pareció aliviada. Dijo que era bueno que me quedara allí un tiempo, así habría menos posibilidades de toparme con Yoyo y armar un escándalo. Terminé la llamada en silencio. Más tarde, el médico me informó que necesitaba quimioterapia, podría alargar mi vida 6 meses. No la quería. Pero si la rechazaba, me darían el alta. No era que temiera la muerte, era que, sin el hospital, no tenía dónde ir. Pensé en nuestro hogar, en el lugar que Jenson y yo compartimos, y decidí volver una última vez. Había asuntos que resolver. Ese día el clima era agradable. Me maquillé un poco, lo justo para ocultar la palidez de la enfermedad, y tomé un taxi de vuelta a la ciudad. Al llegar abajo, me encontré con mi suegra. Se veía sobresaltada, casi en pánico. Me detuvo. No subas aún. Déjame llamar a Jenson. La vi forcejear con el teléfono, hablando en voz baja y evasiva, como si temiera que yo oyera. Mi mirada cayó en la bolsa de compras que llevaba, productos nuevos de maternidad. Lo entendí al instante. Yo estaba embarazada. Sonreí levemente. No subiré. Solo dile a Jenson que baje. Tengo unas palabras para él. Ella asintió y subió, dejándome esperar abajo. Había un pequeño jardín junto al edificio. Me senté en un banco bajo la pérgola, viendo las mariposas revolotear entre las flores y la brisa mecer la yerba. Esperé 4 horas. Cuando Jenson apareció por fin, fruncía el ceño, impaciente. ¿Qué quieres? Mi voz era serena, despojada de emoción. Jenson, divorciémonos. Puedes casarte con Yoyo. Su rostro se ensombreció. Yoyo está siendo ridícula, tú también tienes que sumarte, usas el cerebro, Lexi. Apreté los labios. No quiero nada. Dale esta casa a Yoyo. En cuanto a mis cosas, quémalas en cualquier parte. Me levanté y me dirigí hacia la salida. Se sentía, en paz. Sin ataduras. No quería que nadie llorara por mí cuando muriera. Su dolor solo haría más difícil partir. Jenson llamó mi nombre detrás de mí, pero no miré atrás. De vuelta en el hospital, hablé con el médico. Doctor, ¿puedo omitir la quimioterapia? Quiero morir con dignidad. Ojalá la eutanasia fuera legal aquí. El médico negó con la cabeza. Lexi, deberías entrar en razón, dijo con suavidad. Pide a tu familia que venga a hacerse la prueba de compatibilidad. Tu enfermedad no es del todo desesperada. Lo miré suplicante. Por favor, no contacte a mi familia. Cuando muera, llame directamente al crematorio. Que me incineren y esparzan mis cenizas donde quieran. Suspiró. ¿Por qué tienes que ser tan obstinada? Curvé los labios en una leve sonrisa. Aún así, el médico insistió en elaborar un plan de quimioterapia. Así fuera. Si la quimioterapia era el camino, lo tomaría, en el peor de los casos, moriría fea.
Estaba a punto de raparme la cabeza. Dolía más de lo que había imaginado. Había conservado ese cabello durante más de 10 años, cuidándolo siempre, solía ser lo que más le gustaba a Jenson. Y ahora, estaba a punto de desaparecer. Justo cuando llegó la peluquera al hospital, Jenson apareció de la nada. Me apresuré a despedir a la peluquera. Sentada con calma en la cama del hospital, no dije ni una palabra. Su voz era fría y cortante. No fue solo un aborto espontáneo, porque estás en el área de hematología. Un familiar de la cama de al lado intervino. Esta es la sala de leucemia. Todos aquí tienen cáncer de la sangre. Vi cómo las pupilas de Jenson se contraían y su rostro palidecía. Forcé una leve sonrisa. Estoy bien. Aquí hay demasiados gérmenes, vete a casa. Mañana podemos terminar los trámites del divorcio. Apretó la mandíbula. ¿Sigues hablando de divorcio ahora, Lexi? ¿Eres idiota? El médico entró para la ronda y se detuvo al ver a Jenson. Su mirada curiosa se quedó un momento. ¿Y usted es? Su esposo, respondió Jenson con rigidez. El médico asintió y lo miró con cautela. Lexi tiene leucemia. Si hubiera recibido antes cuidados familiares y un trasplante de médula ósea, ¿no habría llegado a este punto? ¿Acaso ninguno de ustedes se preocupa por ella? Levanté la cabeza y hablé suavemente para defenderlo. Doctor, él solo está ocupado. Jenson apretó los dientes. Trasládenla a la sala VIP más cara. Consigan a los mejores médicos del país. No me importa el costo, voy a salvarla. Suspiré. ¿Para qué? Si Jojo se enteraba, armaría otro escándalo. Jojo estaba embarazada ahora. Él debería cuidarla a ella, no hacer una demostración de devoción aquí. Aún así, Jenson hizo la prueba de compatibilidad de antígenos. Los resultados salieron, no era un donante compatible. No me sorprendió. Incluso los gemelos solo tienen una probabilidad de 1 entre 4 de coincidir, ¿cómo iba a ser él? Me trasladaron a una suite privada en el piso superior. Era lujosa, sí, pero extrañaba la calidez de la sala compartida. Medio día después, mis padres, hermanos, sobrinos y sobrinas llegaron al hospital. Con los brazos llenos de flores y frutas, me rodearon con preocupación ruidosa. Lexi. Tía. Sonreí débilmente, siguiéndoles el juego. Era agotador fingir, sobre todo cuando mi sobrino saltaba sobre la cama pisando el tubo del suero y mi cuñada ni siquiera lo detenía. Entonces entró Jenson. Lexi necesita un trasplante de médula ósea. Quien esté dispuesto a ayudar, vaya a hacerse las pruebas. Mi madre fue la primera en levantarse. Yo lo haré. Mi padre le lanzó una mirada severa. Sal afuera. La arrastró al pasillo. Sus voces se filtraban débilmente por la puerta. Un trasplante de médula daña mucho el cuerpo. Si te desplomas, ¿quién cuidará de mí? ¿Quién cuidará de nuestro nieto? Además, el yerno se está divorciando de Lexi, ¿no lo oíste? Ella perdió el bebé, pero Jojo está embarazada. Mi madre dudó. Entonces, ¿qué pasa con Lexi? Sus susurros se apagaron y el silencio llenó la sala. Jenson se presionó las sienes y exhaló con fuerza. Quien esté dispuesto a hacerse las pruebas, pagaré 100.000. Si es compatible y dona, daré 1.000.000. De repente, todos se animaron, deseosos de ofrecerse. Yo, en cambio, solo sentía impotencia. No hagas esto, dije débilmente mirándolo. No me haré el trasplante. Jenson se acercó y me tomó la mano con fuerza. Voy a salvarte, pase lo que pase. Le dediqué una sonrisa amarga. ¿De qué servía ya? Toda mi familia fue a hacerse las pruebas, incluso mis padres, ni siquiera mi sobrino de 7 años se libró. Yo yacía allí, aferrando la fina manta. Era pleno verano, julio, el calor espeso en el aire, y aún así sentía un frío terrible. Jenson se sentó a mi lado e intentó abrazarme, pero me aparté. No me toques. Estoy cansada. Asintió.
Entonces duerme. Me quedaré contigo. Forcé una sonrisa tenue. ¿Quedarse conmigo para qué? No debería estar con Jojo. Ella vivía en nuestra casa, embarazada de su hijo. No dije nada más, las palabras solo herirían. Cuando llegaron los resultados, mi hermano fue el único compatible. Jenson lo llamó de inmediato, delante de mí. Blas, puedes salvar a tu hermana. Señor Jenson, dijo que pagaría 1 millón por la donación, ¿es cierto? Sí. Después de la cirugía recibirás el total. Si pasa algo, compensaré a tu familia. Entonces iré al hospital a hablarlo en persona. Jenson colgó y se volvió hacia mí, con los ojos brillantes. Lexi, vas a estar bien. Yo ni siquiera tenía fuerzas para sonreír. ¿Bien? Yo no quería que me salvaran. Mi hermano llegó. Lo vi sentarse inquieto junto a mi cama, pequeño y nervioso. Me rompió el corazón. Era tímido, el tipo de hombre al que su esposa regañaría por darle 10 yuanes a nuestra madre para la compra. ¿De verdad podía tomar una decisión así? Se retorcía, agarrándose las rodillas del vaquero. Al notar mi mirada, se volvió hacia mí. Lexi, te salvaré, dijo. Luego, a Jenson, señor Jenson, deme 500.000 ahora. Si sobrevivo a la cirugía, puede darme la otra mitad después. Si muero, dele 2 millones a mi familia, ¿le parece justo? Casi me reí. Mi hermano, tan astuto después de todo. Jenson aceptó sin dudar. 2 millones no significaban nada para él. Hizo que su secretaria trajera el contrato de inmediato. Mi hermano lo firmó ante mis ojos y Jenson transfirió el dinero. Ambos suspiraron aliviados. Tras firmar el contrato, Jenson parecía visiblemente más ligero. Cuando el médico vino a la ronda, incluso logró sonreír y charlar con naturalidad. Mi hermano también se quedó en el hospital para pruebas, medicación y preparación. Yo dormía cada vez más. Cada vez que despertaba, Jenson seguía allí, velándome. Me resultaba desconcertante. No tenía que trabajar. ¿No necesitaba yo de él? Quedaban 5 días para la cirugía. Entonces vino mi padre a visitarme. Lexi, dijo frunciendo el ceño, todos queremos salvarte, pero tu hermano es el pilar de esta familia. Si le pasa algo, estamos acabados. Habla con él. Dile que no siga adelante. Yo solo respondí, mi madre también vino. Lexi, si necesitas la médula, tómala toda, tómala de tu madre, pero deja en paz la de tu hermano. Él ha sido delicado de salud desde pequeño. Asentí, con lágrimas acumulándose en los ojos. Llegó mi cuñada. Lexi, no es que no me importe, pero esta familia no puede seguir sin tu hermano. Ya ha pedido prestados 500.000 a Jenson, y se los devolveremos poco a poco, pero esta cirugía no puede hacerse. Hablé en voz baja, no te preocupes. De todos modos no pensaba operarme. Mi cuñada suspiró aliviada y salió de la habitación. Le agarró la oreja a mi hermano y lo arrastró fuera del hospital. El rostro de Jenson volvió a oscurecerse. Podía imaginar las interminables maldiciones que lanzaba contra mi familia en su mente, pero no me importó. Varios especialistas en enfermedades de la sangre habían venido al hospital, todos para consultarme. Quise decirle a Jenson que lo dejara, pero ya no tenía intención de hablar con él. Ajustaron la medicación, y cada pastilla era más amarga que la anterior. Aparte de los sueros que me pasaban por la vía, no podía obligarme a tragar más pastillas. Si hubiera tenido algún otro lugar a donde ir, ya habría dejado el hospital. Esa noche, yacía en la cama, dándole la espalda a Jenson. Él llevaba días sin dormir. No le hablaba mucho. Si quería quedarse, que se quedara. Un médico anciano entró, miró mi historial y dijo, Jenson, ¿puedo hablar con usted un momento? Jenson salió. No quería oírlos hablar de mi estado, pero sus palabras aún así llegaron a mis oídos. La condición de la señora Jenson está empeorando, ¿no ha estado cooperando con el tratamiento estos días? Si esto continúa,
su presión intracraneal aumentará y se volverá aún más inestable. Tenemos que encontrar la manera de que coopere, de encender su voluntad de vivir. Me cubrí la cabeza con la manta, encogiéndome en una bola. Entraron pasos en la habitación y sentí que Jenson apartaba la manta. Su voz profunda llegó hasta mí. Lexi, no pienses demasiado. No hay nada entre Jojo y yo. Solo coopera con los médicos, toma tu medicina. Lo que quieras, te lo daré. Una vez más, tomó mi mano desde debajo de la manta. La señora Jenson no será de nadie más. Solo puede ser tuya. Negué con la cabeza, exhausta. Pero ya no quiero ser la señora Jenson. La mano de Jenson se quedó rígida. No digas tonterías. No aceptaré el divorcio. Cuando mi suegra llegó al hospital, Jenson acababa de irse. Debió llamarla para que lo sustituyera. Entró con un termo, dentro había sopa de costillas de cerdo con raíz de loto. El aroma suave y fragante de la raíz de loto era tentador, pero no tenía apetito. Tenía los ojos enrojecidos. Lexi, ¿cómo te has quedado tan delgada en solo unos meses? Pensé que solo había sido un aborto, no sabía que estabas tan gravemente enferma. Guardé silencio un momento. Tía, no hace falta que se quede aquí conmigo. Puede volver a casa. Si puede, por favor tráigame la bata blanca de mi armario. Asintió, secándose las lágrimas. Ni siquiera me llamarás, mamá, ya. Se levantó. Espérame. Iré a por tu abrigo. Acercó el termo hacia mí. Bebe más sopa. Asentí en silencio, viéndola salir de la habitación. Miré una última vez la habitación del hospital, luego me levanté despacio, me vestí y me arreglé el cabello. Había sido la belleza del campus en la Universidad T, y mis fotos aún colgaban en el foro universitario. No podía permitirme morir viéndome demasiado fea. Pero, ¿por qué el polvo estaba tan pesado? Me costó levantar la pequeña borla. Me empolvé el rostro, delineé mis cejas y me apliqué labial. El espejo reflejaba una versión pálida y frágil de mí, pero aún me veía hermosa. Me sonreí a mí misma. Lexi, tú puedes hacerlo. En la próxima vida, seré una buena niña. Así, todos te querrán. Salí del hospital con dificultad y tomé un taxi. Sentada en el asiento trasero, bajé la ventanilla. El viento rozó mi rostro y la ciudad pasó parpadeando ante mis ojos. Cuando el taxi pasó por la calle Gian, vi la empresa de Jenson. Él estaba en la entrada discutiendo con una chica. Era Jojo. Jojo era deslumbrante, vestida con un magnífico vestido rojo, como una rosa en plena floración. No era de extrañar que Jenson me hubiera arrojado a un lado de la carretera por ella. Los observé, sonriendo, mientras se alejaban cada vez más de mí. Jenson me vio. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y luego empezó a correr tras el taxi. ¡Qué tonto! ¿Cómo iba a alcanzar un coche en movimiento? Pero lo vi detener otro taxi detrás del mío y perseguirnos. Me mantuve tranquila. Nadie puede detener a alguien que ya ha decidido morir. Cuando el taxi llegó al puente Gian, le pedí al conductor que se detuviera y le entregué 100 yuanes. Gracias por el último viaje. Me paré en el puente, mirando el río fluir abajo, y sin dudarlo, salté. Fin. Epílogo Jenson. Observé impotente cómo Lexi saltaba al río. Intenté detenerla, pero ya era demasiado tarde. Me dejó solo con su espalda y ese salto decisivo. Sentí el corazón vacío, como si me lo hubieran arrancado. Quise saltar tras ella. Si no podía salvarla, al menos la acompañaría en el camino hacia el más allá. En ese viaje le diría, te amo. Pero la multitud me retuvo, sus manos sujetando mis brazos, ¿por qué? ¿Por qué no me dejaban seguir a Lexi? Era tan hermosa, tan amable, siempre sonriendo. Recordé la primera vez que la vi. Tenía el cabello largo y oscuro, de pie entre un grupo de chicas, con una sonrisa como una flor. Todos los chicos de nuestro dormitorio querían hablarle, pero solo aceptó mi solicitud.
Mis compañeros decían que yo tenía suerte. Lexi era la más hermosa de todas las reinas del campus. Y cuando empecé a salir con ella, me sentí aún más afortunado. No solo era bella por fuera, su corazón era tan puro y bondadoso que me dolía. Venía de una familia numerosa, con padres parciales y hermanos mezquinos, y aún así nunca se quejaba. Al contrario, creció libre, como una yerba salvaje, prosperando a pesar de todo, como no iba a amar a esta Lexi. Pero todo cambió cuando Jojo regresó al país. No era ciego a sus intenciones. Quería acercarse a mí para extraer los secretos comerciales de la familia Jenson. ¿Cómo iba a dejar pasar una oportunidad tan perfecta para devorar a la corporación de la familia Jojo a cambio? Su familia codiciaba la nuestra, y los Jenson nunca fueron de sentarse a esperar la destrucción. Así que dejé que se acercara. Permití ese afecto de hermanos, esa coquetería teñida de peligro, tal como ella quería. Entonces, una noche, Jojo me emborrachó. Se desnudó deliberadamente y se lanzó a mis brazos. Pero calculó mal, yo no estaba borracho en absoluto. Aquella noche no pasó nada entre nosotros. Después, Jojo quedó embarazada. Pero el hijo que llevaba jamás podría ser mío. Aún así, para mantenerla desprevenida, tuve que seguirle el juego, fingir ser el futuro padre cariñoso. No quería que Lexi supiera la suciedad detrás de todo aquello. Cuando Jojo pidió mudarse a la casa de Lexi y mía, me negué al principio. Pero Jojo ya había empezado a sospechar de mí. La supuesta información comercial que obtuvo de mí había causado grandes pérdidas a su familia. No tuve más remedio que dejarla quedarse en nuestra casa, para que me vigilara día y noche. Pero Lexi malentendió. Debió pensar que la había abandonado por Jojo. ¿Cómo podría ser eso posible? La amaba tanto que incluso una sola herida en su corazón se sentía como una cuchilla en el mío. Ese día, cuando la vi abajo, parecía una flor silvestre temblando en el viento, a punto de marchitarse. Cuando pidió el divorcio, por fin lo entendí, el hombre que más se esforzó por no herirla fue quien la lastimó más profundamente. La seguí. La seguí hasta el hospital. Resultó que no había estado viviendo con su familia. Había estado en el hospital todo el tiempo. Yo era un completo idiota. Con su carácter, ¿cómo iba a soportar vivir con sus padres? Luego la vi entrar en el área de hematología. Me quedé helado. ¿Por qué iba al departamento de hematología? Pregunté a las enfermeras por su estado. Al principio, se negaron a decir nada. Pero cuando escucharon que yo era su esposo, sus expresiones cambiaron, frías, desdeñosas. A sus ojos, yo debía parecer el hombre más despiadado del mundo. La vergüenza me quemó por dentro. Abandoné todo pensamiento de la guerra comercial entre los Jenson y los Jojo. Lo único que quería era estar detrás de Lexi cuando más me necesitara. Pero ya no me necesitaba. No podía aceptarlo. Incluso si la muerte misma ponía su mano sobre su hombro, yo la arrancaría de su agarre. Así que enfrenté a Jojo. Desde ese momento, no habría más lazos entre la familia Jojo y Jenson. Cualquier victoria o derrota, la resolveríamos en el mercado. Pero Jojo se negó a soltarme. Se aferró a su vientre hinchado y suplicó mi piedad. ¿Piedad? ¿Por qué habría de compadecerla, cuando nadie jamás se compadeció de mi Lexi? Mientras discutíamos, vi un taxi alejándose a toda velocidad. Dentro, Lexi estaba junto a la ventana, desapareciendo de mi mundo. Corrí, di unos pasos desesperados y salté a otro taxi, siguiéndola entre el tráfico. Un frío terror creció en mi pecho. Algo precioso, algo irreemplazable, se me estaba escapando. Y entonces, cuando por fin bajé del coche, vi su silueta cayendo por el aire. No. Si pudiera, cambiaría todo lo que tengo, mi riqueza, mi nombre, mi propia vida, por traer de vuelta a Lexi. Cielo, por favor, no seas tan cruel. No te lleves a mi Lexi.